Buenos días, estudiantes, les saludo a su profesor Manuel León. El día de hoy vamos a ver triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si los lados correspondientes son proporcionales y los ángulos correspondientes son iguales. Cuando hablamos si los lados correspondientes son proporcionales, esto quiere decir que cada uno de los lados está en función de una proporción, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que un lado mide 2 y el otro, si yo le pongo, multiplico por cualquier número, por ejemplo, si yo lo multiplico 2, el triángulo más pequeño, uno de los lados mide 2, si yo le pongo que está en proporción de 3 veces ese lado, sería 2 por 3, el otro lado que está en la misma posición del triángulo, sería 2 por 3, 6, ¿no? El otro lado, vamos a suponer que mide 6, la hipotenusa mide 6, sería 6 por 3, 18, ¿no? Y así con el otro lado también podríamos ponerle un valor. Y eso ¿cómo lo comprobamos si son semejantes? Más adelante vamos a dar un ejemplo de cómo comprobar que un triángulo sea semejante. Ahora vamos a ver criterios de semejanza de triángulo. Primer criterio. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Segundo criterio, dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ellos. Y el tercer criterio, dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. Vemos los ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos del primer criterio y tenemos ejemplos del segundo criterio, ¿no? En el primer criterio dice que un ángulo, perdón, si los triángulos son semejantes, los ángulos son iguales, ¿no? Vemos en el gráfico que un triángulo es más pequeño que el otro, pero tiene los mismos ángulos, ¿no? 60 grados, 70 grados y 50 grados. En el segundo criterio dice dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ellos, ¿no? Vemos los ángulos, el ángulo que está en la parte superior, el uno tiene A y el otro tiene A', ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los ángulos? Que el uno está más grande, pero es el mismo ángulo, ¿no? Si lo medimos con un graduador, es el mismo ángulo. Y tiene dos lados que deberían ser proporcionales. ¿Cómo nosotros encontramos ese coeficiente de proporcionalidad? Comparamos los dos lados con sus diferentes medidas, los dividimos y nos tiene que salir un coeficiente que debe ser igual al del otro lado. En este caso vamos a dividir 12 para 4 es a 3 y 18 para 6 también es a 3. Esto quiere decir que el coeficiente de proporcionalidad es 3 para los dos lados, ¿no? Y asimismo tienen igual ángulo. Continuamos. Ahora continuamos. Triángulos en posición de tales. Dos triángulos están en posición de tales si tienen un ángulo común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos, ¿no? Vemos el ejemplo que hay dos triángulos que corresponden y que sus dos líneas que coinciden son paralelas, ¿no? En este caso vemos las líneas en rosado y en azul, ¿no? Esas son paralelas, ¿no? Ese es triángulos de posición de tales, ¿no? Más adelante vamos a utilizar este tipo de triángulos para encontrar o poner en práctica el teorema de Tales, ¿no? Más adelante les explicaré. Ahora vamos a ver ejemplos para comprobar si los siguientes triángulos son semejantes. En este caso vamos
a comprobar el tercer criterio, ¿no? Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. En este caso tenemos un triángulo pequeño que tiene 5 centímetros, 5 del otro y 5,5 la base, ¿no? El otro triángulo también tiene 10, 10 y 11 la base. Ahora, comprobamos dividiendo cada lado correspondiente con su par, ¿no? En este caso, con su triángulo con el cual se va a comparar. En este caso tenemos el primero, 10 para 5, es igual a 2. El otro lado que es igual, 10 para 5, también es igual a 2. Y la base sería 11 dividido para 5,5, que también me da igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el triángulo, los tres lados que hemos hecho el análisis, son proporcionales. Por lo tanto, son triángulos semejantes. Ahora, criterios de semejanza de triángulos rectángulos. Primer criterio. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen igual uno de sus ángulos agudos. Segundo criterio. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen proporcionales los dos catetos. En el primer criterio dice que tiene que tener uno de sus ángulos agudos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de los ángulos que no es el ángulo recto debe ser igual entre los dos triángulos. Uno de los tres, ¿no? Ya sabemos que todos los triángulos tienen tres ángulos, ¿no? Pero sin contar el ángulo recto, los dos que quedan, uno de los dos debe ser un ángulo igual en los dos triángulos, ¿no? El otro criterio dice que los dos catetos, es decir, no la hipotenusa, los dos catetos deben ser proporcionales. ¿Qué significa proporcional? Que los dos lados tienen que tener igual coeficiente de proporcionalidad, ¿no? Voy a recalcar otra vez la que es la proporcionalidad, que la proporcionalidad no es otra cosa que tener un coeficiente para poder replicar, aumentar, ampliar. Por ejemplo, si yo en mi casa comemos con 4 personas, comemos con 1 libra de arroz, ¿con cuántas libras comerán 8 personas, no? Obvio, ¿no? Si con 1 libra comen 4, para 8 personas necesitaría multiplicar por 2, ¿no? Si yo como con 1 libra, 1 por 2, 2, la proporción sería 2, ¿no? Asimismo, en este caso, ¿no? En este caso, como ya están dados los triángulos, lo que tendría que hacer es comparar los catetos, ¿no? Divido un cateto para el otro cateto correspondiente al triángulo que estoy comparando, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, comprobar si los siguientes triángulos rectángulos son semejantes. Aquí tenemos un ejemplo más claro, ¿no? Tenemos dos triángulos y tenemos cada uno de los triángulos tiene la medida, en este caso, que es la que vamos a ver, que es la fórmula de comprobar si los catetos son iguales, ¿no? ¿Cómo comprobamos, perdón, no son iguales, son semejantes? En este caso, los catetos tienen que tener un coeficiente de proporcionalidad los dos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Comparamos un cateto, en este caso el 3, lo comparamos con el 2, dividimos 3 para 2 es igual a 1,5 y luego comparamos 6 dividido por 4, también es 1,5. Lo que nos da que tienen los dos el mismo coeficiente de proporcionalidad, que es 1,5, ¿no? Ese es el coeficiente de proporcionalidad entre los dos triángulos semejantes.
Hasta aquí hemos llegado, espero que les haya servido esta pequeña explicación. Más adelante seguiremos en contacto, espero que estén bien, cuídense, nos vemos.